Radio Luces es la emisora de luces del siglo. Cultura, nutrición, finanzas. Radio Luces, viviendo la radio online. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. Con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos en este viernes 22 de septiembre de 2017. Saludo a mi compañero Rodrigo Tello. ¿Cómo estás? Buen día. Norma, muy buenos días al auditorio. Hoy tenemos un invitado que vamos a platicar. Que bueno, pues tenemos el tema, obviamente, de todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en los otros estados dañados por el sismo que ocurrió el pasado 19 de septiembre, pero también otros temas locales aquí en nuestro estado de Quintana Roo que tenemos que abordar. Y bueno, obviamente es el tema de la extradición del exgobernador Roberto Borge, y para eso hemos invitado hoy al contador Pablo Gutiérrez, que fue ex presidente del Colegio de Contadores aquí en el estado de Quintana Roo, que me da gusto saludarle, contador. ¿Cómo estás? Muy buen día. Normita, muy buen día, gusto en saludarte, gracias por la invitación, y también saludo con mucho gusto al doctor Rodrigo Tello y por supuesto a sus radioescuchas. Gracias, contador. Pues mira, básicamente el tema del día de hoy es hablar un poco sobre todo este juicio que se va a llevar a cabo aquí en nuestro país una vez que se extradite al exgobernador Roberto Borge, pero también quiero abordar otro tema, aprovechando que estás aquí, Pablo, que es el tema de la repatriación de los capitales a México, y que en este momento para nuestro país, con todo lo que está sucediendo en el tema de los daños que hubo ahora con este sismo, bueno, hay muchas cosas que vamos a necesitar en nuestro país para poder levantarlo nuevamente. Platícanos un poco sobre esto, porque es un tema realmente que necesitamos recursos. Recuerden que en México tenemos lo que se llama el Fonden, y que va a necesitar nuestro país de más. Incluso ya ha habido firmas a nivel nacional de parte de una carta de ciudadanos ante el INE para que los recursos de los partidos se apliquen ahora en esta reconstrucción que va a tener nuestro país, pero hay muchas cosas que se pueden recuperar igualmente. Platícanos un poco sobre esto, Pablo. Normita, qué bueno que me preguntas el tema de repatriación de capitales, porque el 19 de enero de este año el presidente de la República emitió un decreto que tiene como fin captar dinero de los mexicanos que radican o tienen cuentas en el extranjero, en donde México tiene firmados acuerdos de intercambio de información, específicamente con Estados Unidos y Canadá, donde hay un convenio directo. Sin embargo, también México tiene firmado con los países que conforman la OCDE, y ya hay obligación de mandar tanto la información que capte México de esos extranjeros como lo que capten esos países de nuestros mexicanos. Entonces, ¿cuál era el espíritu de este decreto en 19 de enero? Es captar capitales para generar empleos y para invertir en infraestructura. Este programa empezó muy lento. En marzo dieron unas reglas que no había buena respuesta. Sin embargo, ¿cuál fue el detonante? Que el fisco dijo: si tú, contribuyente, traes ese dinero, solo te voy a cobrar el 8% de lo que traigas, cuando en condiciones normales la tasa es un 30% para personas morales y un 35% para personas físicas. Al corte de junio, dijo el gobierno federal: este programa lo vamos a ampliar, porque ha habido una respuesta favorable. Llevaban como 15 millones a marzo, y entonces en un mes se duplicó, llegaron a 58 millones. ¿De dólares? De pesos mexicanos. Pero había ya la intención de las empresas de autocorregirse, porque el fisco les dijo: si no lo haces, voy a iniciar facultades porque tengo la información. Y Pero este es dinero que tienen los mexicanos en cuentas lícitas, o sea, no es dinero que haya sido de algunos delincuentes o algo, no.
Inclusive puede ser dinero que ya haya pagado impuestos. O sea, el dinero que se va al extranjero a invertirse puede ser dinero que ya pagó sus impuestos en México y se lo lleva. Si se demuestra que ya está contabilizado, no hay problema. Y pagado, pero el objetivo es que traigan el dinero que no ha pagado impuestos y que aprovechen la promoción, por decirlo así, de una tasa del 8% en lugar de ser las tasas normales. Y se establecen unos requisitos como que ese dinero se invierta en el sistema financiero, se invierta en la generación de empleos, es decir, creando empresas y pagando pasivos, incluyendo impuestos por pagar. Y ese decreto ha sido muy favorable, que fue creado para 6 meses y se amplió ahora hasta el 19 de octubre. Esperamos las cifras que dé la Secretaría de Hacienda, pero hasta ahorita sabemos que ha sido un buen programa y sobre todo porque viene a apoyar el esquema del paquete económico. El paquete económico, la Secretaría de Hacienda, que es parte del Poder Ejecutivo, tenía hasta el 8 de septiembre para enviar a la Cámara de Diputados este paquete. El paquete económico contempla 3 aspectos principales: la ley de ingresos, la ley de egresos y los criterios de política económica. Ahí se dieron cifras muy alegres, sin embargo no se contempla aspectos que sucedieron a posteriori, que son los sismos que se dieron en Oaxaca, en Tabasco y ahora en la Ciudad de México. Eso ha originado que pueda la Cámara de Diputados hacer algunos ajustes en algunas partidas que ya estaban definidas y que pudieran impulsar sobre todo el programa de repatriación de capitales, que la petición de los empresarios es que se vaya hasta diciembre. ¿Por qué me lo cortas en octubre si ahora necesitas, país, más dinero? Pero por otro lado, en el paquete económico se presentaron 2 esquemas importantes, que es un anclaje. ¿Cuál era? Primero, reducir el déficit, es decir, no más endeudamiento. Y el otro aspecto será establecer un tope en los gastos. Es decir, antes había una libertad de poder usar partidas discrecionales sin ninguna restricción. Ahora, si eso se estableció, punto específico, no rebasar un determinado, una cuenta estimada. Eso se llama topar el gasto. Y dentro de este paquete económico para las empresas genera certidumbre. ¿Por qué? Porque no se contemplan nuevos impuestos y no se contemplan incrementos a los ya existentes. Y las empresas pueden hacer una planeación, por lo menos para lo que resta del sexenio, sin pensar que van a tener algunos incrementos adicionales. Y entonces nuestra opinión es que el decreto debe ampliarse hasta diciembre para que el país obtenga más recursos y los contribuyentes aprovechen pagar el impuesto de ese patrimonio que no ha pagado y que lo traigan al país, y esto contribuiría a que la carga de los sismos no sea tan pesada en cuanto a recursos económicos. Fíjate que ahorita con todo esto que se está generando en el tema del sismo, y hablando por ejemplo del tema económico, que ahorita vamos a tener que reconstruir como sucedió en el 85, hace 32 años, otro factor interesante es hacer el recuento de daños, que aquí va a ser un tema para dar un diagnóstico, va a tardarse mucho tiempo para saber realmente cuánto se necesita para esa recuperación. Así es, el secretario de Hacienda ya salió a señalarlo, que debido a la magnitud de los daños tanto en casas como en edificios, y gente que se quedó sin nada, y los daños físicos propiamente, no hay gente que se quedó con lesiones importantes, no es fácil cuantificarlo, se pueden llevar semanas y meses y aún así no hay dinero que alcance para poder dejar a esta gente en condiciones compensables, no como estaban, sino por lo menos compensar todo el daño que han sufrido. Esto es una cuestión que puede rebasar cualquier estimación que se haga en este momento. Pero es muy importante lo que menciona Normita, en el sentido de que realmente hay que evaluar los daños, y sobre todo a mí me gustaría ver a qué se refiere exactamente cuando hablan de la reconstrucción. Y me voy a referir precisamente al sismo del 85. Hubo miles 10 veces más de edificios destruidos de los que hay ahorita. El daño fue mucho más grave. Y sí, efectivamente el gobierno auxilió en muchos casos, pero en casos de gente de bajo perfil económico. Hubo mucha gente que perdió todo y nadie les dio un peso. Ah, no, tú eres de tal colonia, pues no, ráscate con tus uñas. Y como es gente que efectivamente podía tener una hermana, un primo, que en ese momento les dieron asilo, o sea que no se quedaron en la calle,
pues ellos vieron que hicieron, o sea, no se les dio dinero ni vivienda, ni por mucho, a la mayoría, fue a una minoría muy específica, que qué bueno, no es que yo lo rebata, sino quisiera ver, porque el gobierno se echa mucho la reconstrucción ¿de qué? Porque la infraestructura más dañada es particular, no es pública. Sí. Entonces, ¿qué nos quieren decir con eso? Porque ahora andan viendo de dónde sacan dinero para la reconstrucción. ¿Eso quiere decir que le van a dar a la gente? ¿Le van a reconstruir sus edificios? Eso lo teníamos que puntualizar, porque si no empiezan las danzas de los dineros. ¿Ya las dónde, cifras más ¿ya dónde? Porque fuera de los dineros, no, de las no, cifras, porque ellos se van a ocupar de que haya danzas de dineros, pero ¿dónde van a acabar? ¿No? Como ya vimos los trailers de las donaciones que empiezan los políticos a acapararlos, venga para acá, ¿no? Entonces, sí sería muy interesante que, independientemente de los esquemas de estudio y análisis como el que usted hace, de ver la parte económica y el movimiento del dinero, realmente a qué se le va a asignar, porque insisto, la infraestructura pública dañada no es tanta como la infraestructura privada. Se les va a reponer a esas personas su casa, porque nos van a hablar de muchas partidas y de muchos dineros, y luego a la gente que en muchos casos pues no es gente desvalida, les van a decir, bueno, es tu departamento, ve cómo lo vas a arreglar. No, y además otra cosa, voy más allá, lo que es la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México no tiene los suficientes, por ejemplo, como le llaman ellos, ROs para hacer todos los peritajes, porque hay que hacer unos peritajes. Protección Civil tiene que estar haciendo peritajes. Obviamente el gobierno de la Ciudad de México no los tiene el suficiente personal. De hecho, no hemos visto, y digo no los hemos visto porque además hemos estado en contacto con algunos colegios de ingenieros y arquitectos en la Ciudad de México, a ver si ha habido ya un llamado por parte del gobierno para saber si están poniendo de acuerdo. Yo me recuerdo hace 32 años que, no sé si el presidente Miguel de la Madrid, que era en esa época, hizo un llamado a todas las cámaras de la construcción del país para que las delegaciones en los estados fueran a México y en ese momento se pusieran de acuerdo. Ellos son los expertos en el tema. Entonces, yo todavía no veo esa organización para poder realmente dar un diagnóstico. Incluso ni siquiera el diagnóstico final, sino un diagnóstico preliminar en donde decían en ese momento, en este edificio ya no entra nadie. Oye, pero es que se ve bien, ya no entra nadie, porque ya tiene un daño ya peligroso. Este se ven muchos vidrios rotos, pero estructuralmente está bien, pueden entrar. Independientemente de estudios más a fondo, de vivienda y de todo, es ahorita esos preliminares de a cuál edificio sí se puede entrar o no, porque hay gente que se niega a abandonar su edificio cuando algunos peritos ya empiezan a señalar, ahí no debería de haber nadie. Pero Norma, si todavía ni siquiera saben el daño que hay, pues es que lo que vemos en este momento, mira, no se están moviendo obviamente en ese sentido. Con las televisoras oficiales, yo veo mucho, voy a decir la palabra, perdón, mucho show. Hay mucho show. Mucho show. Y no veo realmente, o no se ve al menos, digo, no lo sé, si hay una organización realmente de parte del gobierno. O sea, en este momento, digo, el propio presidente tendría que dar consignas a diferentes secretarios de Estado, no sé, por ejemplo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, encárgate del Estado de Chihuahua, ponte de acuerdo con el gobernador de Oaxaca, o otro gobernador con el de... Sí, no, hay un vacío de poder. No veo esa parte de organización en este momento, ni con los secretarios en la Ciudad de México. Entonces, esa parte es que pues sí, vemos a la gente, la ciudadanía efectivamente solidarizándose y moviendo las piedras y demás, pero tampoco es así. O sea, tenemos que tener una cabeza organizando realmente con los expertos, con los ingenieros, con la gente, en el plan de N3, que es el que siempre está ya establecido en los protocolos, tanto militares. Vemos a la Marina eso que todavía no hay esa, porque no hay... Sí, no hay están en su nivel de rescate nada más. Exacto. Pero no en un nivel de planeación, y mucho menos como platicaba el contador ahorita, de la planeación macro, ya más allá de mover piedras. Deberían de estar unos planeando esa parte y otros planeando en la punta de la pirámide precisamente de dónde van a venir los dineros o cómo voy a hacer ese reacomodo del presupuesto que nos habla el contador, que aunque ya se había aprobado, existe el margen de hacer muchos reacomodos que se tendrán que hacer. Y bueno, aquí tenemos a un contador de la iniciativa privada que ya lo tiene bien claro, pero todavía no estamos viendo a las autoridades hablándonos de este tema, que esto ya lo deberíamos estar oyendo a otros niveles. Claro. Normita y doctor Tello, considero que este punto está muy confuso y además muy complejo. Tenemos que
precisar, hace rato decía, lo que le puedan dar al afectado será una compensación, nunca va a ser igual, y esto lo asemejamos a un accidente de tránsito. Claro. Después del accidente nada es igual. ¿Qué va a pasar con esa reconstrucción? ¿Será parcial? ¿Será total? ¿O será con un material comercial? Porque aquí hay cuestiones que ustedes ya lo han precisado. Si fuera el Colegio de Arquitectos que precise la determinación del daño que sufrió el edificio, eso puede ser una opinión importante, pero quien va a hacer esta cuantificación o esta estimación es el gobierno. ¿Y quién le va a rebatir al gobierno? Claro. ¿A dónde están los órganos de control que deben intervenir no solo para la distribución de los alimentos y medicinas, que aquí hay que decirlo con toda precisión? Sí, claro. La ciudadanía, los mexicanos nos hemos volcado a llevar recursos y eso es importantísimo y se ve, pero también hay instituciones u organismos que han aportado efectivo. ¿Quién va a controlar ese efectivo? Claro. ¿Quién va a ver la transparencia que realmente se aplique? ¿O se están aprovechando también unos políticos con su bandera por allá? Yo creo que eso es reprobable y tenemos que señalarlo con precisión. Que se creen organismos de la sociedad civil para que vigilen que este esquema, este daño que fue de la naturaleza, se compense lo mejor posible. Definitivamente, esa es la parte en que no se ve una organización en ese sentido, porque si bien, como dicen, los ciudadanos estamos en esa solidaridad de apoyar, de ayudar, pero no existe todavía una cabeza de organización, ni de parte de la entidad privada, ni de parte del gobierno. Esa es una realidad. ¿Vamos a ir a un corte? Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí en A Todas Luces. Ante todos los escenarios socialmente difíciles, la tradición, la gastronomía, la comunidad, los paisajes y humildad visten nuestro orgullo mexicano. Viste nuestro orgullo mexicano. Viva la independencia. Radio Luces. Viva la radio online. Enciclopedia Política. Ejido. De latín exitus, salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. Para estar en armonía con tu cuerpo. Para estar en armonía con tu cuerpo, tener salud, una excelente forma física. Escucha nutrición, salud y algo más. Jenny Carballo te brindará los mejores consejos profesionales en este espacio donde tu alimento es tu medicina. Nutrición, salud y algo más. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde. Radio Luces, viviendo la radio online. Suscríbete a Luces del Siglo. Luces del Siglo te regala un smartwatch. Recibe ya llamadas de tu celular, recibe mensajes y mails, checa tus redes sociales, escucha música y mucho más. O si lo prefieres, llévate un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Compra una suscripción anual de tu periódico Luces del Siglo. Informes al 9982-771190 o escribe a contacto@lucesdelsiglo.com. Un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y al debate de los temas económicos y financieros que forman el entorno de las empresas y el tuyo. Luces Financieras con Wilbert Esquivel, de la idea al dinero. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio Luces. Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde se encuentran sus límites. Montesquieu, a todas luces. Enciclopedia Política. Crisis. La crisis, en el ámbito social, se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas, o por la penuria de recursos internos para su propia operación. Ya estamos de regreso, seguimos en A Todas Luces y bueno, con esta catástrofe que se está viviendo en nuestro país en este momento, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas, bueno, va a ser, como ya mencionábamos antes de irnos al corte,
o incuantificable en todo el desastre que ocasionó este fenómeno de la naturaleza. Y bueno, aquí platicando con el experto, que finalmente pues siempre tenemos que escuchar, es la obligación escuchar a los expertos en todos los temas, aquí con el contador Pablo Gutiérrez, que es abogado, es contador, vicepresidente nacional del Colegio de Contadores, o sea, todo un especialista en el tema. Y bueno, el día de hoy lo invitábamos para hablar sobre los temas del lavado de dinero y básicamente el tema de el exgobernador Roberto Borge, que es un tema que tenemos que pues estamos ya en los últimos días porque es inminente la extradición del gobierno panameño a nuestro país, de que venga para acá ya a enfrentar los juicios que se tiene que hacer en contra del exgobernador Roberto Borge, y uno de ellos precisamente es por los recursos de origen ilícito, que no sabemos, ¿verdad? Sí. Normita, es importante primero platicarles un poquito qué es la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones de Origen Ilícito, así se llama la famosa ley antilavado. Okay. Y esta ley es una ley muy pequeñita que tiene 65 artículos, normalmente las leyes tienen 100, 200, y tiene 7 transitorios que establecen cuándo van a entrar en vigor determinadas disposiciones. Como esta ley igual se publicó el 12 de octubre del 2012, cuando fue presidente Felipe Calderón, pero entró en vigor 7 meses después, o sea, hasta julio del siguiente año. Ahora, ¿qué contempla esta ley? Esta ley es una ley que la exposición de motivo que señalaron el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda es 2 aspectos importantes: proteger el sistema financiero y la actividad comercial de las empresas. Ese fue el espíritu, que no entre dinero que venga de un origen presumiblemente ilícito. Todo es presunción. Ok, ese es el primer punto. El segundo punto es que le establece una carga de obligaciones a 2 tipos de empresas. Sistema financiero, todo lo que entra al sistema financiero tiene que estar debidamente identificado. Y a la iniciativa privada, a unas determinadas empresas, y es lo que se llama actividades vulnerables. Bueno, otro aspecto importante es que establece que cada una de estas empresas o sistema financiero que tengan estas operaciones vulnerables tienen que presentar avisos ante el SAT. Y la tercera parte, y que es la más importante, es la tipificación del incumplimiento, es decir, no cumpliste con el aviso, no cumpliste con identificar al cliente, ahora te voy a aplicar el cuarto punto importante, que son las sanciones. Pero el resumen de esta ley es que es una ley preventiva, ok. Pero hablemos un poquito del segundo aspecto, de cuáles son esas actividades vulnerables. Dentro de ella hay un listado importante de actividades vulnerables. ¿Cuál es esa? Primera, si tú eres fedatario público, ya sea notario, corredor o cualquier otro tipo que tengas fe pública, tienes la obligación de, cuando recibas alguna actividad o realices, primero que rebase un monto determinado, que pueden ir desde 200 veces hasta 16.500 veces el salario mínimo, o sea 800,000 pesos, tienes la obligación de informarme, así lo establece la ley. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, el notario, cuando va a hacer una escritura de compraventa, de constitución de sociedades, de fideicomisos, todo lo que relacione con notario y fedatarios públicos. La agencia de autos, cuando vaya a vender un auto, tiene que informar. Los de la lotería, todos los que manejen juegos y sorteos, son actividades vulnerables. Ahí se va la gente que trae dinero y a gastárselo. También los que compren joyas. Tú vas a comprarte un reloj de marca fina y ahí antes había un paraíso. La verdad es que era un paraíso. Todo el mundo podía usar efectivo sin ninguna restricción. Pero continuando con el catálogo de actividades, también los que se dedican a la venta de terrenos, el sistema inmobiliario, todo lo que tenga que ver con construcción y venta de terrenos es considerado una actividad vulnerable, incluyendo los profesionistas. Si un abogado o un contador le presta un servicio a un cliente y tiene un poder en donde pueda comprar bienes y constituir empresas, es actividad vulnerable. Esos son entre un listado largo que establece la ley, que tienen la obligación, entre otras, primero, de identificar al cliente. Vamos a imaginarnos de un notario.
El notario primero para hacer una escritura tiene que identificar ¿Quién eres? Primero, ¿cómo te llamas? Con el IFE, con el CUR. Si tienes una actividad empresarial, tienes que señalarme a qué se dedica la empresa y cuál es el beneficiario. Esto es importante. ¿Por qué? Porque antes no sabíamos si llegaba un empleado, llegaba la secretaria y decía yo vengo a hacer una escritura. No, me tienes que decir quién es el beneficiario, quién es el dueño. Ese es algo sustantivo que en mi opinión esta ley cumple con la prevención. Bueno, pero no solo va a quedarse ahí, sino que esta ley también establece restricciones en el uso del efectivo, que es otra parte. No obstante de que realices la actividad vulnerable, sino que te voy a prohibir, así lo establece la ley, te voy a prohibir que recibas efectivo por estas operaciones. Es decir, yo quiero comprar una casa, el notario me va a decir, solo puedes pagar 200,000 en efectivo y lo demás tiene que ser con cheque, con transferencia. ¿Y qué va a pasar si el notario no cumple con esto? Le pueden cancelar hasta la patente. O sea, aquí tendremos que cancelar varios. Nos quedaríamos sin notario. Nos quedaríamos sin notario, ¿no? No, pero además de la multa en efectivo que puede ser hasta 800,000 pesos, por decir algo. Lo mismo con todas las demás actividades vulnerables. O sea, incluso más chicas, ya no puedes llegar a comprar un coche en efectivo. También el coche. Que antes sí se llegaba con el fajo, ahí está, que era un coche. No, ya no. Ya no. Entonces, ese es el espíritu de esta ley. Es una ley preventiva y que es una ley que ya se está aplicando de manera efectiva. Es decir, ya ha habido revisiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT al notarios. Vamos a revisar a todos los notarios, vamos a revisar a todos los joyeros, vamos a revisar a todos los gobernadores, sí. Ojalá, ¿verdad? La verdad es que en ese tema pues tenemos que ser franco y directo. Ahí la planeación la hace la Secretaría de Hacienda. Y si ella hace excepciones, pues ahí no podemos decir. Puedo dar un ejemplo. Hay que recordar, de hecho nosotros lo publicamos en Luces del Siglo, la compra de los barcos, de Barcos Caribe, de la empresa Barcos Caribe, que sabemos que es socio, el exgobernador Félix González Canto y el papá de Roberto Borges. O sea, ¿cómo triangularon la compra de esos barcos? Desde, y lo publicamos porque además el propio SAT ya detectó cuál fue dónde, de qué cuentas salieron, todo, nosotros publicamos en unos gráficos aquí en Luces del Siglo, cómo compraron personas particulares, luego a una empresa, luego esta empresa la compra a otra empresa en Australia, que fue donde los trajeron, que era otra persona moral, y luego cómo regresa a nuestro país. Y luego también la renta de la empresa que trae los barcos. O sea, todo ese dinero que salieron de cuentas, porque incluso fueron de HSBC, que ya incluso están aseguradas por el SAT, porque ¿de dónde salió ese dinero? Y una de las cosas que es el prestanombres, precisamente la familia del señor Borges, aquel prestanombres que tiene el señor Alejo, no me acuerdo, me acuerdo el nombre, el prestanombres de ellos, que el señor vivía en Cozumel, amigo del papá del exgobernador Roberto Borges, y que obviamente la casa donde vivía y todo, pues no le da la dimensión para tener los recursos para la compra de esos barcos. O sea, clarito se fue buscando, se fue rascando y se ve ese lavado de dinero. Esa triangulación, finalmente, para poder comprar esos barcos. Normita, has puesto un ejemplo de algo que puede estar muy claramente tipificado en la ley. Si esa operación la llevaron ante notario público después de julio de 2013, le aplica la ley en su totalidad. Si fue antes, se libró. Y esto, si bien es cierto que identificamos algunas operaciones raras, si no tenemos un sustento legal, no podemos venir a decir que está mal. Entonces, en mi opinión, si esa operación la hizo después de julio de 2013, le aplica perfectamente y sobre todo en el punto que yo les decía. La persona tuvo que ir a un notario público para decir voy a constituir una persona moral en las figuras que sean, SA, SADCB, claro. Y hay varios accionistas y ahí tuvo que haber dicho cuál es el beneficiario de esto. No, eso está claro porque precisamente y ahí tuvo por que eso... haber dicho fulano de tal, perdón, y después cuál es el objeto social y cuál es tu capital de aportación. Con eso hay grandes elementos para aplicarle esta ley y después el delito. Y después el delito. Como dice usted, contador, abogado,
no solo a los que estaban solicitando el servicio. Ahí ya está implicado, en ese escalón está implicado el notario. El notario, por supuesto. Y en todos los escalones de todo ese proceso que describía Norma, va a haber muchos implicados que no eran ya los sujetos haciendo el lavado de dinero directamente, sino todos los que colaboraron, porque es una forma de colaboración, violando la ley, ya también quedan implicados. Así aunque es. ellos no hayan sido los actores principales, van quedando en ese escalón, van quedando implicados, ¿correcto? Y aquí hay algo importante, las leyes últimamente han venido armonizándose. ¿Qué es esto? Si bien es cierto que la ley de prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita, ley antilavado, establece actividades vulnerables, la propia ley del impuesto sobre la renta establece una figura que se llama discrepancia fiscal. Sí. ¿Qué es esto? Es muy sencillito, es decir, a ver, Juan Pérez, Dices que compraste ganas un 10 vehículo y gastas 20 de 200, compraste una casa de 500 y ya son 700 y tu declaración dice 0 o dice 200 o dice 300. Entonces, más allá de que sea lavado, ¿no? Eso es lo que Aquí quería no decir, me las checa. leyes están armonizadas. Demuéstrame yo te de puedo dónde seguir. vino y págame. O si Exactamente. no me puedes demostrar, era lavado. Era lavado y además te voy a fincar un crédito y te voy a rematar el bien. Es decir, puedes cometer un delito de operaciones ilícitas, o sea, antilavado, pero puedes defraudar al fisco cuando no demuestras esa diferencia entre lo declarado y lo erogado. Y el instrumento y la ley, como usted la menciona, suena padre, suena muy bien. El único problema es quién maneja esa ley, porque entonces vemos a grandes defraudadores, ahorita estábamos hablando de gobernadores, pero grandes defraudadores, grandes empresarios, y no pasa nada, y vemos a la tiendita de la esquina que ya le cayó el SAT, porque está ganando 30,000 pesos y se gastó 60 y le embargan la tienda. Entonces ahora necesitamos ver que ese instrumento tan fabuloso que son estas leyes, el problema de México no son las leyes, es quienes están aplicando esas leyes. Y vemos que llegan a Televisa y le condonan miles de millones en impuestos que no había pagado. En lugar de venirlo a sancionar, lo vienen a premiar. O sea, a los grandotes los premian, pero no seas un chiquito, porque te cae el Bueno, es fisco. que eso también tienen para pagar, obviamente, grandes despachos de contadores Grandes para el tema de despachos evasión. y grandes dineros por abajo de la mesa. Que se para ha hablar complicado claro. el tema, hay que decirlo también, se complica ahora ese tema. Pero sin duda alguna, ahora hay otros esquemas precisamente para poder, de alguna manera, pues, dijéramos, desdibujar esos pagos de impuestos como Así debe es. de ser. Así es, pero lo que mencionaba el doctor Tello es altamente claro y objetivo. En México tenemos una sobreregulación. Si vemos nuestra constitución ha tenido N número de reformas. Por ejemplo, si la comparamos con Estados Unidos, primero el articulado es pequeño. Y allá dice, si hiciste algún ilícito, lo pagas, se acabó. Aquí hay 20,000 leyes, se acaban de aprobar un paquete de anticorrupción a nivel federal, a nivel estatal, y lo que necesitamos es aplicar la ley, voluntad política. ¿Para qué me sirve una ley antilavado? ¿Para qué me sirve una discrepancia fiscal? ¿Para qué me sirve una ley contra el usuario? Si no la vas a aplicar, y como bien lo dices, mi estimado doctor, la ley es para el pobre, el que no puede defenderse. Lamentablemente, y tenemos que decirnos con sus palabras, el que tiene un buen abogado, el que tiene un buen despacho, puede librarla. La libra, así es. El dinero no está en la cárcel, el dinero no, el costal de dinero no va a permanecer en la cárcel, va a permanecer el que no tenga la capacidad de poder defenderse, porque además en materia fiscal es uno de los aspectos que en donde la ley, el monopolio de la ley lo tiene la autoridad, el monopolio de la ley, y se lo quiero decir con todas sus palabras. Si hay una ley que se publica y a mí me causa un perjuicio, un agravio, yo la impugno a través del medio de amparo. ¿Y qué creen? Me dan palo, así como decimos los abogados. ¿Por qué? Porque el juez antepone algo que ellos manejan como interés público. Es que si te condono, si te doy el amparo, si te concedo la protección de la justicia federal, el Estado dejará de recaudar 10 pesos que van a servir para escuelas, para hospitales, para los demás. Ese argumento me parece que es un argumento infantil, claro que primario, del esquema de los dinosaurios. Si lo comparamos con países modernos, prevalece la ley. Si tú tienes la razón, hay que dársela.
Y en materia fiscal, lamentablemente, no le voy a quitar puedo dinero. en otras materias, puedo decir, en la laboral, es en la ley laboralista, en penal, pues, un amparo sacas al fiscal. Pero en materia fiscal, y sobre todo, ¿por qué? Porque se manejan recursos de manera importante. Entonces, mi opinión es, estamos sobreregulados, pero lo que necesitamos es voluntad política, voluntad de aplicar la ley, no solo a los medianos o pequeños contribuyentes, a los grandes. Y en relación a la donación que hacen las grandes empresas, es un verdadero fraude eso, hay que decirlo con sus palabras, deducen la cantidad y ese dinero no es totalmente de ellos. A lo mejor aportan una cantidad, 10%. Pero lo demás bien. Claro. Pero ¿saben qué? El SAT se lo reconoce y dice estuvo bien. Entonces, porque además es su compadre, fue a cenar ayer a su casa. Eso que usted decía, también se aplica, fíjese cómo se va aplicando en todo, ¿no? El gran capo, pero le dona al cura del pueblo. Él ya no se va al infierno, se va al cielo. Y pasa. Pero Normita y doctor Tello, lo que tenemos que hacer es, tenemos que participar, tenemos que venir y decirle a la sociedad, hay que hacer esto, hay que participar, hay que organizarnos. Y poquito a poquito van entendiendo las autoridades que la sociedad civil es el que paga los impuestos, que la sociedad civil es el que merece que ese dinero, ese recurso público se inviertan bien y además que seamos los vigilantes. Pues es que así tiene que ser, así tiene que ser, o sea, así está escrito, tiene que ser así, que a veces los ciudadanos nos damos la vuelta y no nos interesa saber, o sea, ¿por qué? Porque no participan, efectivamente. Pero a veces no me interesa saber porque sé que ellos están más duchos en esto y me van a revolcar, entonces me hago el que no me interesa y me doy la vuelta. Por eso es tan importante, contador, abogado, que mucha gente lo esté oyendo ahorita a través de estos micrófonos, porque entonces se dan cuenta que del otro lado también hay gente preparada, hay gente que sabe bien la materia, que dice las cosas como son, y entonces se manda el mensaje, pues no está uno solo, hay que, como en todo, no se siente uno mal, hay que ir al doctor. En momentos de crisis legal, y en este caso estamos hablando mucho de cosas fiscales, hay expertos, y en nuestra sociedad expertos de muy alta talla que están aquí, que saben, que dicen las cosas como son y que también nos podemos defender, ¿no? Y además en el momento que se está viendo en nuestro país es crucial, porque ahora que se está determinando quién va a ser el fiscal de anticorrupción, incluso bueno, aquí en Quintana Roo ya tenemos una fiscal anticorrupción, en donde finalmente ha sido efectivamente una presión de la sociedad para que esto se lleve a cabo. Y además porque tenemos en proceso el próximo año un evento electoral. Entonces todo esto se está conjugando en este momento para que a lo mejor todo esto que se está dando y precisamente en lo que se está terminando ese sexenio, creo que ha sido de los más señalados en el tema de corrupción. Yo creo que este sexenio, tanto federal como locales, ha sido de los más señalados en la historia de nuestro país. Esta nueva fiscalía anticorrupción la van a estrenar todos estos gobernadores, y digo, Peña pues apenas va a terminar, pero no sabes qué va a pasar mañana. O sea, hay que decirlo también, porque en el gabinete sabemos que hay muchísimos funcionarios actualmente, servidores públicos, que pueden ser enjuiciados en los próximos años. Pues ojalá, porque ya ves que se querían salir con su fiscal a modo, pero parece que la sociedad no lo está permitiendo. En automático, querían nombrar un fiscal en automático, un fiscal de la federación, al modo. Y aquí hay algo importante, Normita, decimos que falta voluntad. Tenemos un auditor superior de la federación que ha hecho observaciones muy precisas y cuantiosas, pero no se ha hecho nada. El ejemplo es Veracruz. Antes de que sucediera todo, y cuando él inclusive era gobernador, el que ahorita está por allá. Está en la cárcel aquí. Está en la cárcel. El licenciado Portal, Juan Manuel Portal, que es el auditor superior federal, él dijo, hay grandes irregularidades en el estado de Veracruz, ya hice todas estas observaciones, pero ¿por qué no aplican la ley? Ahí se quedó, no sé. Y pasó lo mismo con Quintana Roo. Las irregularidades se extienden al orden federal. Que querían nombrar en automático a un fiscal a modo para que no revise gran cosa, y eso es lo que no podemos permitir. Y hasta ahora la sociedad ha estado a la altura, porque hasta ahora no lo ha permitido. Y precisamente ha sido estas organizaciones, llámese México SS, Mexicanos contra la Corrupción, asociaciones civiles que se han estado presionando, Coparmex por un lado, o sea, todos estos empresariados precisamente para que no se llegue a determinar
un fiscal a modo. Las grandes cabildeos que se han hecho tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados para precisamente no llegar a esos, se dividieron, es la primera vez que vemos, es histórico lo que está haciendo nuestro país, que se hayan dividido las bancadas y no dirigiéndose directamente por el presidente del partido. Eso es algo que, bueno, hay que sentirnos orgullosos porque hasta ahora están haciendo la chamba de estos señores. Normita, es lo que tenemos que hacer, participar a través de las agrupaciones, a través de manera individual. Los medios de comunicación son muy importantes. Y les comento como anécdota, yo pertenezco al Colegio de Contadores Públicos de Cancún y hemos hecho nuestro planteamiento, hicimos nuestras observaciones con la elección del auditor superior, que también fue un tema polémico, porque nosotros tenemos los elementos que te indican cuando hay independencia mental, y uno de los requisitos que se estableció en la ley para elegir al auditor superior y en la convocatoria, que tuviera independencia mental y que no haya pertenecido a un órgano autónomo, cosa que no se observó, y nosotros fijamos nuestra postura e hicimos nuestros señalamientos. Bueno, pero eso es lo que tenemos que hacer como organismo, y después de manera individual participar, y los medios juegan un papel importantísimo. Los medios tienen que ayudarnos a difundir cuando sale una ley que es buena, o cuando no, hay que decir por qué no es buena y por qué hay que aprovecharla, como en el caso del decreto. Mi opinión es que todos los que tengan su dinerito allá, tráiganlo y aprovechen la promoción, que no es el Buen Fin, sino son 9 meses, pero aprovechenlo, porque si no, la autoridad va a empezar a revisar y te va a cobrar 30 o 35 en lugar del 8, así que aprovechalo. Fíjate, eso es algo bien interesante ahorita que puedan, es la misma que les aplicó Trump, ¿no? A los inversionistas en el extranjero, es la misma, exactamente lo mismo, pero bueno, viniendo al caso ya local con el tema del exgobernador Roberto Borge, es que precisamente es inminente su extradición a nuestro país. El licenciado Luis Carrillo, que es precisamente el abogado panameño que está en la defensa de Roberto Borge para que no se extradite. Hoy en la mañana escuchaba yo en una entrevista a nivel nacional con Oscar Mario Beteta, donde hasta se enojó el señor porque lo cuestionó Oscar Mario, y después tuvo una entrevista con Juan Velázquez, el abogado penalista. ¿Te acuerdas que lo tuvimos en esos micrófonos, Rodrigo? Y bueno, él nos hablaba de que precisamente no tiene por qué no venir Borge a ser enjuiciado en nuestro país, porque los acuerdos que se dan en los países precisamente son para de extradición, son muy amigables, y no va, porque el gobierno mexicano tendría que retener a un político, en este caso a Borge, un exgobernador, que lo están señalando en este país. O sea, no hay ningún, dijéramos, bloqueo, no es un político perseguido, no es, o sea, que pudiera, si queramos estar vulnerable su vida o ya demás. Dijeron claramente es un delincuente, bueno, presuntamente delincuente, porque por lo que se le persigue es por eso. Yo no tengo por qué retenerlo aquí, pero hay que decir que había también mucha presión de políticos de alto nivel en que no venga. ¿Por qué? Pues porque ahí, si Borge se da cuenta que se va a quedar adentro, muchos temen que empiece a hablar. Y ahí hay muchas sociedades con muchos. Y bueno, ahí está muy movido Félix González Canto, es gobernador de Quintana Roo. Pues se va preocupado. Tan preocupado estaba que el México cayéndose el mismo 19 en la noche. Y él ya tenía una reunión programada que él organizó, para estar ahí en una convivencia con varios senadores. Porque en la Rosa Negra, restaurante Polanco. Pero no fue casualidad, Norma, porque acuérdate que unos días antes salió ya publicada esta denuncia formal que se hizo en contra de él por también todo el despojo que presuntamente le causó al estado de Quintana Roo, ya no un chisme, sino un documento muy bien presentado, y obviamente el senador ha andado muy movido, tratando de afianzar amistades y nexos, porque ya empezó a sentir la rigidez del asunto. Son 165 predios vendidos a precios entre compadres, amigos y demás. Y empieza a ser la punta del iceberg, Norma, porque ahí hay mucha gente ya involucrada, y entonces todos estos participantes en esas líneas de las que hablaba el abogado, pues ya se ven, empiezan a temblar, y la gente que tiembla habla. Y entonces al poderoso que estuvo orquestando cosas también le empieza a dar frío de pensar que mucha gente, para salvarse ellos, empiecen ya a evidenciar lo que es conocido ampliamente en Quintana Roo. Así es, y bueno, este acontecimiento precisamente el 19 de septiembre ahí en Polanco,
Bueno, sí que... ¿Le tembló también al senador? Bueno, ¿tú crees que le haya temblado? No, mi querido ya, doctor, no, yo no Una creo. concha muy grande. Sí, no Pero creo, la concha, verdad. Cuando empieza a haber ciertos movimientos, Normita, Sí, sí. insisto, esa reunión con varios senadores, ahí una comilona, fue precisamente porque está tratando de suavizar respaldos, pero respaldos que como se viene la cosa, porque no es casualidad que los políticos que son tan protagonistas, no vimos a los diputados y a los senadores en la calle. Yo creo que tuvieron con lo que hizo Chong, con la muestrita que hizo Chong, de que ándale, sal y te va a ir en feria. Entonces mejor ni las narices asomamos. Sí. Entonces saben que el pueblo ya unido se las puede cobrar. Entonces tampoco son tontos y todo el mundo ahora sí andaban de topos, bien escondiditos. Así es. Pero bueno, volviendo al tema del gobernador Roberto Borges, es inminente su llegada a nuestro país, su proceso de sentencia, bueno, no de sentencia, de su proceso que va... Está Duarte, que hablamos de que está en la cárcel, sí, muy bien atendido, está enfermito, pobrecito. Lo que sea, déjame decirte, hace huelga de hambre. Ay, por favor, lo que sea, pero finalmente está en una cárcel. Y aquí lo que se debe de tratar, y es lo que los abogados, tengo entendido que lo están haciendo, es de que todo ese dinero o desvío de todos los ahora sí que los presos que va a enjuiciar, se le van a enjuiciar aquí a Borges, que es uno federal y otros 3 locales, es para recuperar el daño y patrimonio a nuestro estado, que es básicamente lo que nos interesa, que ese es otro tema, o sea, que se recupere todo ese daño, miles y millones que la mayoría de ese dinero fue prestado. Es deuda pública que estamos empeñados, lo estamos pagando años, nosotros, así es. Y eso es doloroso porque nosotros le vamos a pagar 25 años su nosotros pagamos de buena fe nuestros impuestos, el predial, la basura, todo lo demás, y que venga un ciudadano y se lo lleve, eso pues creo que calienta, a cualquiera le hierve la calienta. sangre. Que no se aplique en lo que se necesita en el estado. Ya lo vimos esta semana platicando con el director del Hospital General, cuánto se dejó de invertir en ese hospital y las consecuencias ahora las estamos viviendo la ciudadanía, porque no hay una atención precisamente ad hoc de salud que necesita los recursos para tener una investigación bien fincada, le puedes ahí achacar muertes, culpas de homicidio por la gente que murió por un desvío de recursos en cuestiones médicas y gente falleció. Bueno, ¿quién fue el responsable de ese desvío de recursos? Entonces ahí hay se puede fincar. Hay muchos elementos, claro. Hay una cadenita ahí desde el gobernador, el secretario, hasta el director del hospital. Es que ese es otro tema, que nada más nos estamos dedicando a ver el tema de Roberto Borges, pero en el tema de Roberto Borges hay mucha gente. Es la punta de la pirámide, ¿dónde está el cuerpo de esa pirámide? Todos, claro. Porque era todo el gobierno. Y muchos todavía están en el gobierno. Algunos sí, efectivamente, o sea, toda esa gente que trabaja en el gobierno que se hizo omisa, porque también es un delito ser omiso cuando estás como servidor público. Es lo que dice el contador en el sentido de lavado de dinero. Tú eres el notario, tú no investigaste, ya eres parte del asunto. No, si yo nada más fui el que... pues eres parte. Eres parte de la cadena y te pueden supervisar, te pueden multar, y si el delito es tan grave... Te vas al bote. Te vas al bote y te cancelan la patente, se acabó. Sí, que eso es lo que se tendría que hacer. Hay mucho de eso hoy, contador, en Quintana Roo, por este delito que se usó de a través de los juicios laborales, y que hemos visto que aparentemente hubo una participación directa de algunos notarios, perfectamente coludidos, ¿no? Y ahí andan, todavía tienen la patente, todavía yo no sabía, yo soy bueno. Vemos pues el director de registro público. Pero ya lo está diciendo aquí, aclarando el contador, podías incluso no haber sabido. Eso no te exime de la ley. ¿Tú no sabías? No hiciste la investigación, ya con eso tienes. Y aquí además está más clara la sociedad, pero ahí están. Entonces tenemos que seguir alzando la voz para que también las autoridades pertinentes, pues sí, vayan y supervisen y quiten las patentes que tengan que quitar, porque además va en contra de todos los notarios que sí cumplen, y entonces el gremio pues se ve muy manchado. Ya todos dicen, ay, los notarios, cuidado con los notarios, aunque la mayoría sean buenos, pero con que haya algunos malitos ahí, todos tenemos que pugnar para que se vayan. No, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en el que fue director del registro público, el señor Carlos Lima, el abogado, que ahora es magistrado. Fíjate, con eso está dicho todo. Con eso está dicho, es el magistrado. Es parte del blindaje que dejó Borges, que bueno, final de cuentas en este año de gobierno, de este cambio que hubo aquí con el contador Carlos Joaquín, pues se está viendo precisamente poder desbaratar todo ese blindaje que dejó, y nos falta todavía Carlos Lima, todavía. Normita, hablamos de la ley de prevención, pero ahora podemos comentar algo del delito.
de las operaciones con recursos. Exactamente. ¿Cuándo se comete el delito? Cuando la autoridad, que es el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR, comprueba. Pero aquí estamos hablando en un terreno que se llama terreno penal. Sí, ya es otra. Y el terreno penal, hay un artículo en la Constitución, el artículo 20 en forma específica, que dice que hay una presunción de inocencia. En esta materia solamente te van a culpar si reúnes, si son 5 requisitos, los 5 a idoneidad y a criterio del juez. Si no, con uno que falte, no eres culpable, aunque se te pruebe y demuestre que llevaste los 50 mil millones de las arcas del gobierno, con un requisito que no se cumple. Por eso se llama la presunción de inocencia. Le está dando la preferencia. Decían por ahí, había un dicho que más valía un culpable fuera, hablando de cárcel, que un inocente dentro. Está un poco la ley haciendo eso, ¿no? Sí. Diciendo sí se aplica, pero tiene que estar muy claro. Prefiero a un culpable fuera que un inocente adentro. Así es. Y aquí en este caso en particular, hay los elementos. Lo que se tienen que hacer es reunir las pruebas idóneas. Y eso de idoneidad es que no dé lugar a dudas. Y esto también se da en materia fiscal y se da en todas las materias. Para que a mí el fisco, por ejemplo, me pueda rechazar una partida, tendrá que probarme que incumplí con la ley. Claro. Y en este caso yo tengo que probar los 5 elementos que me dicen la tipicidad del delito de operaciones ilícitas. Si reúno los requisitos, está dentro. Sin embargo, no basta con eso. Y este es el problema que tenemos siempre, que la averiguación previa no estuvo bien integrada, que si le faltó esto, y que el le que faltó lava otro, dinero lava tanto. y que el juez no puede emitir la orden de aprehensión para empezar, o no puede emitir una resolución condenatoria, y por lo tanto lo absuelve. Entonces eso da coraje. Una ley tan bonita, resulta que al final se hizo un embudo y no está tan fácil agarrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí, Normita? Es lo que, en mi opinión, siempre hemos dicho. Tenemos que fortalecer y cambiarle el criterio a la autoridad. Al que aplica, lo que decíamos hace rato, al que aplica realmente la ley. En materia fiscal hay un principio que se llama preeminencia del fondo sobre la forma. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí la autoridad fiscal me va a revisar y a lo mejor no le puse número de folio, no le puse cualquier cosita detalle, pero la operación es real, la operación la contabilicé, vendí el producto y lo declaré, pues la forma es segundo término. Exacto. Acá no, acá es al contrario. En materia proteger. penal, para proteger. ¿Quién hizo esa ley? Oye, Los que se querían proteger. Señor Claro. de Veracruz se llevó 500,000 millones. Falta la fecha, pero tiene... La averiguación previa estuvo mal integrada, es Sí, forma. sí, y por lo tanto está mala fecha y entonces que te no va, le te leyeron sus saca. derechos al momento en que Sí, le presentaron. sí, que es una vergüenza. La verdad es una vergüenza. Es una vergüenza, pero es que ¿quién hizo esa ley? Muchos que están involucrados precisamente en eso, esos poderosos, hay tanto dinero ahí que entonces y tienen injerencia en que la ley, ya está la ley, mira qué bonita, pero no vas a poder agarrar nunca. No, bueno. Hay un dicho para allá y se dice muy comúnmente, el que hace la ley hace la trampa. Así es. Exactamente. ¿Sabes qué? Oye, claro. te voy a decir una ley bonita, pasa con todo el proceso Nos legislativo. suena muy bien, qué pasa con padre, la Cámara ¿pero qué de Diputados, crees? La de senadores, y luego está ya bien ajustada y el presidente la promulga y la manda a publicar. No tiene ya marcha atrás. Si ya consideramos que nos afecta, nos vamos al amparo y demás, nos van a dar palo, a lo mejor si es en materia fiscal, porque es como una regla que nos van a dar palo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tienen que cambiar el chip los integrantes del Poder Judicial, y me refiero a los jueces del Fuero Común y del Fuero Federal, inclusive los colegiados y los integrantes de la Suprema Corte. Tiene, por ejemplo, en este caso, el daño patrimonial es evidente del desvío de recursos, y puede ser inclusive dinero de procedencia ilícita, y que entre otros requisitos es que no ha pagado impuesto. Debe prevalecer ese principio de fondo que la integración del expediente, que la forma. Cuando tengamos en México este tipo de leyes, no se nos va a escapar ningún bandido. Y eso es sin las penas que aplican en otros países. Si mencionamos por allá un país donde el presidente dice: el que roba, mátenlo, el que haga esto, mátenlo. Esa es otra forma muy difícil. Pero en México no necesitamos llegar a esos extremos. En México necesitamos nada más cambiar la mentalidad del Poder Judicial. Y ya nos quedaríamos sin gobierno.
Pero ya no necesitaríamos dar el 8% nada más a la repatriación de capitales. Con la repatriación de todos estos capitales del lavado de dinero tendríamos. Imagínese usted, Dormita, cuánto dinero se lograría para Veracruz, para toda su infraestructura, carreteras, hospitales. Y aquí, No, pues en aquí Quintana igual. Roo, imagínense. La deuda. Pero fíjense ustedes qué tan diferente se ve el esquema. Aquí han organizado en el estado 2 foros anticorrupción y vino una gente de una organización muy poderosa y yo le hacía este planteamiento: oiga, ¿por qué no cambian el sentido de la ley donde le den preeminencia al fondo sobre la forma? A mí me va a dar un coraje que yo vea que venga aquí este fulano y se ría de nosotros porque se va a venir a reír. ¿Y qué decía esta persona a la que le comentaba? Y decía, bueno, es que las leyes los dan los diputados. Sí, a los diputados hay pues que son decirles. Los hay que mandar, son los primeros que están protegiéndose. Además ni saben. No, pero la Cámara de Diputados. Pero los puso ahí esos poderosos que lavan dinero, entonces van a defenderlo. Dependen de la eso. Cámara de Diputados, y como todos sabemos, y digo, si alguna vez han estado por ahí, la manejan. Básicamente son muy cortitos los expertos. 2 o 3 son los que están. Los demás son levantados de relleno. Así es. Y decía algo que a mí me da más coraje. Decía, el mejor negocio no es una venta de pizzas, es una marina, no. El mejor negocio es la corrupción para los políticos corruptos. Claro. ¿Por qué? A ver, explícamelo tú que eres conocedor, un tipo muy brillante. Porque dice, vamos a suponer que este funcionario público se robó 500 millones y lo van a acusar por cualquiera de los delitos que tú quieras. La integración va a estar mal y se va a venir. Pero supongamos que no se venga por eso. De esos 500 millones reparte 100 a impartidores de justicia, los operadores del derecho, como decimos los abogados, y le paga a otros 50 al despacho que lo defendió, que es un despacho que tiene convenios con ellos. Y sale y se quedó con 350. Se quedó con 350 el mayor. Y además, moraleja, roba mucho. Pero mucho, porque si robas poquito, te quedas en la cárcel. Bueno, pues Roberto Borges robó mucho y se va a quedar en la cárcel. Así es. Contador, te agradezco que hayas estado con nosotros. Dormita, un gusto, gracias por invitarme. Al contrario. Gracias por la clase. Así es. Porque esto fue una clase que nos vino usted a dar, y qué bueno, porque nos da aliciente de ver de que tenemos ciudadanos libres con toda la capacidad. Pues gracias, doctor, por sus comentarios. Saludos a sus radioescuchas. Es básicamente lo que hacemos aquí en Radio Luces. Es un ejercicio de libertad de expresión donde tenemos que necesitamos escuchar es precisamente que hablen los expertos. Nos escuchamos el próximo lunes. Pásela bien. Rodrigo Tello, muy buenos días. Muy buenos días. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces.